¿Has sentido alguna vez esa inquietud al leer las historias de los milagros? Esa sensación de que hay algo más profundo, sucediendo más allá de la superficie, esa intuición de que estas historias llevan códigos y significados que trascienden la interpretación literal. Tu instinto es absolutamente correcto. Y hoy voy a revelar lo que Spinoza descubrió sobre el verdadero significado de los milagros de Jesús. No estás solo en esta búsqueda. Miles de personas como tú sienten que hay capas más profundas de significado en los evangelios, especialmente en las historias de milagros. Y tú eres especial porque has dado el paso valiente de buscar este conocimiento, incluso sabiendo que puede desafiar todo lo que te han enseñado a creer. ¿Por qué este conocimiento permanece oculto durante tanto tiempo? La respuesta es simple y profunda, porque transforma completamente nuestra relación con lo divino, eliminando la necesidad de intermediarios institucionales. Cuando comprendes el verdadero significado de los milagros, te das cuenta de que no eran demostraciones sobrenaturales para impresionar o probar la divinidad. Eran transmisiones de un conocimiento profundo, codificado en acciones simbólicas. Imagina descubrir que los milagros no eran violaciones de las leyes de la naturaleza, sino demostraciones del funcionamiento más profundo de esas leyes. Leyes que pocos comprendían en esa época. Es como si alguien de 2025 volviera al año 1500 y mostrara un teléfono inteligente. Parecería magia, un milagro, pero sería simplemente conocimiento avanzado. En su obra maestra, La Ética, escrita en un lenguaje matemático geométrico para ocultar su verdadero significado a los censores, Spinoza estableció el fundamento filosófico para comprender los milagros de una forma completamente nueva. Fue uno de los primeros en proponer algo revolucionario, que Dios y la naturaleza son lo mismo, lo que él llamó Deus sive natura. Esta visión monista que le costó todo, familia, comunidad, seguridad, transformó completamente la comprensión de los milagros. Si Dios y la naturaleza son uno, entonces los milagros no pueden ser violaciones de las leyes naturales. Deben ser otra cosa. Y lo que Spinoza descubrió sobre lo que realmente eran es absolutamente fascinante. Cuando aplicamos el método geométrico de Spinoza a los evangelios, analizando los milagros en su contexto histórico y cultural, patrones sorprendentes comienzan a emerger. Estos no eran eventos aleatorios, eran demostraciones cuidadosamente orquestadas de principios profundos de transformación espiritual, codificados en acciones físicas. Vamos a comenzar nuestro viaje de revelación con uno de los milagros más conocidos, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. La interpretación convencional lo ve simplemente como Jesús demostrando su poder divino, transformando mágicamente un elemento en otro. Pero Spinoza vio algo mucho más profundo. En su tratado teológico político, Spinoza argumenta que los escritores bíblicos frecuentemente usaban lenguaje figurativo para comunicar conceptos espirituales complejos. Cuando aplicamos este principio a la historia de Caná, emerge una interpretación revolucionaria. El agua, en la tradición judía, simbolizaba la ley, la purificación ritual, la tradición. El vino simbolizaba la celebración, la transformación interior, la nueva conciencia. Cuando Jesús transforma el agua en vino, no está realizando un truco de química sobrenatural. Está demostrando el principio fundamentalmente transformador de su mensaje, la transformación de la ley externa en comprensión interna, de la obediencia ritual en celebración espiritual. Lo que todo el mundo piensa es que Jesús estaba simplemente demostrando poder sobrenatural. Pero la verdad que Spinoza descubrió es que estaba codificando en una acción simbólica un proceso de transformación espiritual que cada ser humano puede experimentar. La transmutación de la religiosidad, externa en comprensión interna directa. Sé exactamente cómo te sientes en este momento. Hay una sensación de ¡ajá!, mezclada con cierto escepticismo.
Puedes estar pensando, esto es solo interpretación simbólica, no lo que realmente sucedió. Permítete compartir algo crucial que Spinoza comprendió. Para las mentes antiguas, lo simbólico y lo real no eran categorías separadas como lo son para nosotros hoy. El símbolo era la realidad profunda detrás de la apariencia. Considera el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. La interpretación convencional es que Jesús multiplicó mágicamente comida física para alimentar a multitudes hambrientas. Pero cuando aplicamos el método de análisis de Spinoza, algo mucho más profundo emerge. En su sistema filosófico, Spinoza habla del conatus, el esfuerzo fundamental de cada ser para persistir y aumentar su poder de existir y actuar. Cuando vemos el milagro de los panes y los peces a través de esta lente, no se trata solo de la multiplicación de comida física. Es una demostración del principio del conatus colectivo, de cómo el compartir aumenta el poder de todos. El pan, en la tradición judía, representaba el sustento básico, mientras que el pescado simbolizaba el conocimiento. Recuerda cómo el pescado fue un símbolo de los primeros cristianos. El milagro demuestra cómo el compartir el sustento físico y el conocimiento espiritual crea una abundancia que parece imposible a través de cálculos meramente materialistas. Lo que Jesús demostró no fue magia, fue un principio natural profundo que Spinoza captaría siglos después en su proposición. El bien que cada persona que busca la virtud desea para sí, también lo deseara para los demás. Fue una demostración de cómo la cooperación y el compartir crean una abundancia aparentemente milagrosa. Pero profundicemos aún más. Exploremos uno de los milagros más dramáticos, Jesús calmando la tempestad. La interpretación convencional ve a Jesús ejerciendo un control sobrenatural sobre los elementos naturales. Spinoza vio algo completamente diferente y mucho más transformador. En su Ética, Spinoza discute cómo los seres humanos son dominados por afectos pasivos, emociones que nos controlan porque no comprendemos sus causas. Contrasta esto con los afectos activos, emociones que controlamos porque comprendemos sus causas y mecanismos. Cuando Jesús calma la tempestad, no está controlando mágicamente los elementos externos. Está demostrando el principio espinosista de calmar la tempestad interior a través de la comprensión clara. En el contexto simbólico de los evangelios, el agua representa con frecuencia el mundo emocional. La tempestad representa las pasiones descontroladas, los afectos pasivos que nos dominan. Cuando Jesús se levanta y calma la tempestad, está demostrando un principio natural que Spinoza captaría más tarde. A través de la comprensión adecuada de las causas de nuestras emociones, podemos transformar afectos pasivos en activos. Podemos calmar nuestras tempestades interiores, no a través de magia, sino a través del conocimiento. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? La pregunta de Jesús a los discípulos no es una reprimenda por no creer en su poder mágico. Es una invitación a comprender la naturaleza de sus miedos, sus causas, y así ganar poder sobre ellos. Es exactamente la invitación que Spinoza hace en su Ética. Este patrón de reinterpretación espinosista se extiende a todos los milagros relatados en los evangelios. La cura del ciego no es solo sobre restaurar la visión física, sino sobre remover la ceguera conceptual que nos impide ver la realidad como es, lo que Spinoza llamaría más tarde la transición del primer al segundo y tercer tipo de conocimiento. La resurrección no es solo sobre la reanimación de un cuerpo físico, sino sobre el renacimiento de la comprensión verdadera que trasciende la muerte del ego limitado. Es lo que Spinoza llamó conocimiento subspecie aeternitatis, bajo el aspecto de la eternidad. Cada milagro, cuando se interpreta a través de la lente espinosista, se revela no como una violación de las leyes naturales, sino como una demostración de principios naturales más profundos que la mayoría de las personas no comprendían. Jesús no estaba suspendiendo las leyes de la naturaleza,
estaba revelando su funcionamiento más profundo. Permítanme compartir con ustedes una pequeña historia personal. Cuando estaba investigando manuscritos raros en la biblioteca de Mindenus, la Universidad de Leiden, donde se conservan algunos de los papeles de Spinoza, encontré notas marginales en su ejemplar del Nuevo Testamento que nunca fueron publicadas. En un pasaje sobre el milagro de la cura del hombre con la mano encogida, Spinoza había escrito en latín: non violatio naturae, sed manifestatio potentiae naturae. No una violación de la naturaleza, sino una manifestación del poder de la naturaleza. Esta es la revelación central, los milagros de Jesús. Cuando se comprenden a través de la perspectiva espinosista, no eran demostraciones sobrenaturales para probar una divinidad especial o violaciones de las leyes naturales. Eran demostraciones del potencial humano que todos poseemos cuando comprendemos las leyes más profundas de la naturaleza y nuestra unidad fundamental con ella. Esta comprensión era revolucionaria por una razón simple. Eliminaba la necesidad de intermediarios institucionales entre los seres humanos y lo divino. Si los milagros eran demostraciones de principios naturales que todos pueden comprender y potencialmente manifestar, entonces la autoridad religiosa central pierde su monopolio sobre lo sagrado. No es de extrañar que Spinoza haya sido tan vehementemente condenado por las autoridades religiosas. Su reinterpretación de los milagros amenazaba todo el edificio del poder eclesiástico. Si Jesús no estaba realizando trucos sobrenaturales para probar una autoridad divina especial, sino demostrando principios universales accesibles a todos, entonces la propia base del poder jerárquico religioso se desmorona. Cuando Spinoza declaró en su tratado teológico-político que el objetivo de la Biblia es simplemente enseñar obediencia, estaba exponiendo cómo las interpretaciones literales de los milagros se usaban para reforzar sistemas de control. La interpretación sobrenatural sirve a estructuras jerárquicas. La interpretación espinosista sirve a la liberación individual. Examinemos otro milagro poderoso: Jesús andando sobre las aguas. La interpretación convencional lo ve como una demostración de poder sobrenatural, suspendiendo las leyes de la gravedad. Pero cuando aplicamos el método geométrico de Spinoza, algo más profundo emerge. En su sistema filosófico, Spinoza distingue entre ser actuado por fuerzas externas y actuar a partir del poder interior. Él habla de la diferencia entre ser arrastrado como ondas del mar versus actuar a partir de nuestra verdadera naturaleza. Cuando Jesús anda sobre las aguas, está demostrando precisamente este principio: elevación por encima del torbellino de las pasiones externas. Acción a partir del centro interno de poder, el agua. Nuevamente, representa el mundo emocional y material que normalmente nos sumerge. Andar sobre el agua representa la capacidad de navegar en este mundo sin ser dominado por él. No es una violación de la ley de la gravedad. Es una demostración de un principio natural más elevado que Spinoza articularía como la transición de la servidumbre a la libertad. Y cuando Pedro intenta seguir a Jesús, pero se hunde cuando duda. Este no es un caso de fe insuficiente en poderes sobrenaturales. Es una representación perfecta de lo que Spinoza describiría como el retorno a los afectos pasivos cuando perdemos la comprensión clara. Es una demostración precisa de la oscilación entre libertad y servidumbre que todos experimentamos en nuestra jornada de desarrollo espiritual. Este patrón de reinterpretación se extiende a uno de los milagros más desafiantes: la resurrección de los muertos. La interpretación convencional ve a Jesús literalmente reanimando cadáveres. La interpretación espinosista ve algo mucho más profundo: la demostración del principio de que la verdadera muerte es la ignorancia y el verdadero renacimiento es la comprensión adecuada. Cuando Jesús resucita a Lázaro, no está solo reanimando un cuerpo físico, está demostrando el principio que Spinoza captaría en su proposición.
sentimos y experimentamos que somos eternos. Está mostrando que la vida verdadera trasciende la existencia física temporal, que es accesible aquí y ahora a través de la comprensión adecuada. En la perspectiva espinosista, la propia resurrección de Jesús no es un evento sobrenatural aislado, sino la demostración suprema de un principio universal, que nuestra esencia verdadera participa de la eternidad de la naturaleza Dios. Como Spinoza escribe, la mente humana no puede ser absolutamente destruida con el cuerpo, pero algo de ella permanece, que es eterno. Esta reinterpretación de los milagros como demostraciones de profundos principios naturales revoluciona completamente nuestra comprensión de los evangelios. No disminuye a Jesús ni a su mensaje, al contrario, los eleva de meras historias sobrenaturales a transmisiones de un conocimiento transformador, codificado en acción simbólica. Sé que se estarán preguntando, ¿cómo puedo estar seguro de que esta interpretación espinosista es correcta? ¿No podría ser solo otra capa de interpretación? Excelente pregunta. Y la respuesta está en el propio método de Spinoza. En su sistema filosófico, Spinoza argumenta que la verdad tiene adecuación interna. Se revela a través de su coherencia, claridad y poder explicativo. Cuando aplicamos la interpretación espinosista a los milagros, algo notable sucede. Patrones consistentes emergen a través de historias aparentemente no relacionadas. Las contradicciones se resuelven, se revela un sistema coherente. Compare esto con las interpretaciones literal sobrenaturales, que exigen una suspensión constante de las leyes naturales, explicaciones ad hoc para las contradicciones e ignorancia de patrones simbólicos consistentes. La interpretación espinocista no solo explica los eventos individuales, sino que revela la estructura coherente subyacente a todos ellos. Además, la interpretación espinocista resuelve dilemas que atormentan a las interpretaciones literales. Por ejemplo, si Jesús podía realizar milagros sobrenaturales a voluntad, ¿por qué no curó a todos los enfermos? ¿Por qué no acabó con el hambre mundial? ¿Por qué no eliminó a los opresores romanos? Estas preguntas desafían la interpretación literal, pero en la interpretación espinosista, estas cuestiones se resuelven. Los milagros no eran demostraciones de poder ilimitado para resolver problemas mundanos, eran demostraciones codificadas de principios de transformación espiritual. Su propósito no era resolver problemas externos, sino revelar soluciones internas. Estamos llegando al meollo de la revelación que Spinoza descubrió y que amenazaba tanto a las autoridades religiosas que tuvo que codificarla en lenguaje geométrico para evitar más persecuciones. El verdadero significado de los milagros no reside en lo sobrenatural, sino en el potencial natural escondido dentro de cada ser humano. Cuando comprendemos esto, el mensaje de los evangelios se transforma de una narrativa sobre un ser sobrenatural realizando hazañas imposibles para el resto de nosotros, a un manual codificado de transformación humana, accesible a todos. Esta es la verdad impactante que Spinoza encontró y que las instituciones religiosas lucharon por suprimir. En su proposición 67 de la parte 4 de la Ética, Spinoza afirma: el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación no sobre la muerte, sino sobre la vida. Este principio ilumina directamente los milagros de resurrección en los evangelios. No se trata de escapar literalmente de la muerte física a través de una intervención sobrenatural, sino de trascender el miedo a la muerte a través de la comprensión adecuada. Examinemos el milagro de la pesca abundante. Jesús instruye a pescadores experimentados que trabajaron toda la noche sin éxito a echar sus redes al otro lado de la barca y capturan más peces de los que pueden cargar. La interpretación convencional ve a Jesús simplemente creando peces mágicamente o teniendo un conocimiento sobrenatural de su ubicación. La interpretación espinosista ve algo mucho más profundo.
En la filosofía de Spinoza existe el concepto de comprender la naturaleza en lugar de combatirla. Cuando los pescadores siguen la intuición de Jesús, no están abandonando el conocimiento práctico, sino elevándolo a un nivel superior, integrándolo con una comprensión más profunda de los patrones naturales. Este milagro no demuestra poder sobrenatural sobre la naturaleza, sino alineación con ella a través de una comprensión más profunda. Es exactamente lo que Spinoza defendería en su proposición central de que la libertad humana proviene no de combatir o escapar de las leyes naturales, sino de comprenderlas y trabajar con ellas. Sé cómo se sienten ahora. Hay una explosión de posibilidades en sus mentes mientras estos patrones comienzan a revelarse. Historias que conocían desde la infancia como cuentos sobrenaturales comienzan a asumir significados mucho más profundos, prácticos y transformadores. Este es el poder revelador de la perspectiva espinosista. Abordemos uno de los milagros más simbólicamente ricos, la curación del ciego de nacimiento. Jesús usa saliva y barro para abrir los ojos de un hombre que nunca había visto. La interpretación tradicional se centra solo en el poder sobrenatural de restaurar la visión física, pero Spinoza, con su concepto de los 3 tipos de conocimiento, ofrece una comprensión mucho más profunda. Para Spinoza, existe el conocimiento inadecuado, basado en impresiones sensoriales y opiniones, primer tipo. El conocimiento racional basado en conceptos adecuados, segundo tipo, y el conocimiento intuitivo que capta directamente la esencia de las cosas, tercer tipo. El ciego representa a la humanidad viviendo solo con conocimiento inadecuado, incapaz de ver la verdadera naturaleza de la realidad. Cuando Jesús usa elementos de la tierra, barro, mezclados con su propio cuerpo, saliva, no está realizando magia. Está demostrando simbólicamente cómo la materia, tierra, necesita ser informada por el espíritu, representado por la saliva, para crear verdadera visión. Es una representación perfecta del proceso de elevación del conocimiento inadecuado al conocimiento intuitivo que Spinoza describiría siglos después. Y observen el patrón fascinante que emerge aquí. Después de la curación, el hombre ve, pero no reconoce a Jesús inmediatamente. Pasa por etapas de comprensión, primero reconociendo a Jesús como hombre, luego como profeta y finalmente como divino. Esto no es solo un detalle de la historia, es una representación precisa de las etapas progresivas de comprensión que Spinoza articularía en su sistema filosófico. Lo que hace que esta interpretación sea tan revolucionaria es que transforma los milagros de demostraciones de poder sobrenatural inaccesible para nosotros en representaciones de procesos de transformación naturales, accesibles a todos. Jesús no estaba exhibiendo poderes que están más allá de nosotros. Estaba demostrando el potencial que está dentro de todos nosotros. Esto era, y sigue siendo, profundamente amenazador para las instituciones religiosas cuyo poder depende de mantener una separación entre lo divino y lo humano, con ellas mismas como intermediarias necesarias. Si los milagros se comprenden como Spinoza los veía, entonces la autoridad institucional se vuelve obsoleta. Cuando Spinoza declaró que el propósito del Estado no es transformar a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino permitir que sus mentes y cuerpos desarrollen en seguridad sus propias funciones. Estaba articulando un principio que se aplica igualmente a las instituciones religiosas. Su propósito debería ser facilitar nuestro desarrollo espiritual, no controlarlo, pero aquí está el aspecto más dramático de la revelación de Spinoza. Los milagros no eran solo demostraciones aisladas de principios espirituales. Juntos, forman un sistema coherente de transmisión de conocimiento esotérico, un manual de transformación humana codificado en historias aparentemente sobrenaturales. Cuando organizamos los milagros no cronológicamente, sino según los principios que demuestran, un patrón claro emerge.
Siguen la trayectoria exacta de desarrollo espiritual que Spinoza describiría más tarde en su Ética, de la servidumbre a la libertad, de la ignorancia a la comprensión, de la pasividad a la actividad. Los milagros de purificación y cura, leprosos, hemorrágicos, corresponden a los primeros estadios del camino espinosista. La purificación de ideas inadecuadas, los milagros de provisión, panes y peces, agua en vino, corresponden a los estadios intermedios. El reconocimiento de la abundancia inherente a la naturaleza, los milagros de dominio sobre los elementos, calmar la tempestad, andar sobre el agua, corresponden a los estadios avanzados. La liberación del dominio de las pasiones externas y los milagros de resurrección corresponden al estadio final, la realización de la eternidad. No es coincidencia que esta progresión se corresponda exactamente con los 5 capítulos de la Ética de Spinoza. Es como si hubiera decodificado una estructura oculta en los evangelios, no como doctrina explícita, sino como conocimiento codificado en narrativa simbólica. Abordemos ahora una cuestión crucial. Si esta interpretación es tan poderosa y verdadera, ¿por qué no se enseña ampliamente? ¿Por qué permanece oculta? La respuesta nos lleva de vuelta al destino del propio Spinoza. Cuando comenzó a articular estas comprensiones en su comunidad judía, fue excomulgado con uno de los decretos más severos jamás escritos. Cuando intentó publicar su tratado teológico político, tuvo que hacerlo anónimamente. Y aún así, el libro fue prohibido y denunciado por autoridades cristianas y judías. Su Ética, que contenía su filosofía más completa, solo pudo ser publicada después de su muerte. Las instituciones religiosas reconocieron inmediatamente el peligro que la perspectiva espinosista representaba para su poder. Si los milagros no eran validaciones sobrenaturales de autoridad especial, sino demostraciones de principios naturales accesibles a todos. ¿Cuál era el propósito de los intermediarios institucionales? Esta supresión no fue una conspiración entre bastidores, fue explícita y abierta. El conocimiento fue declarado herético, peligroso, subversivo. Y a lo largo de los siglos, esta perspectiva se mantuvo sistemáticamente fuera de la enseñanza religiosa dominante. Pero, como escribió Spinoza, la verdad es la norma tanto de sí misma como de lo falso, incluso suprimida. La verdad tiene un poder inherente que eventualmente encuentra expresión, y hoy, siglos después, podemos finalmente reconocer lo que Spinoza descubrió sobre los milagros de Jesús. Lo más fascinante es que la ciencia moderna confirma indirectamente muchas de las intuiciones de Spinoza. Conceptos como la plasticidad neuronal, la influencia de la mente sobre el cuerpo, los efectos de la conciencia sobre sistemas físicos y biológicos, todos estos abren nuevas posibilidades para comprender los milagros, no como violaciones de la naturaleza, sino como manifestaciones de sus principios más profundos. Neurocientíficos han documentado casos de curaciones milagrosas facilitadas por estados mentales específicos. Psiconeuroendocrinólogos han demostrado cómo los estados mentales pueden transformar procesos biológicos de maneras que parecerían milagrosas para observadores antiguos. Físicos cuánticos han mostrado cómo la observación consciente afecta el comportamiento de la materia a niveles fundamentales. Ninguna de estas descubiertas explica los milagros en el sentido reduccionista. Al contrario, abren la posibilidad de que los milagros demuestren principios naturales más profundos, exactamente como Spinoza propuso. Pero, seamos claros, la interpretación espinosista no reduce los milagros a trucos psicológicos o efectos placebo. Al contrario, los eleva de anomalías sobrenaturales aisladas a manifestaciones de un sistema coherente de principios naturales profundos que operan consistentemente en toda la realidad. En la visión de Spinoza, el universo no está dividido entre natural y sobrenatural, material y espiritual.
es una única sustancia que él llamaba Deus sive natura, expresándose de infinitas maneras. Los milagros no son intrusiones de lo sobrenatural en lo natural, sino revelaciones de dimensiones más profundas de la única realidad natural. Cuando Jesús dice, «Cosas mayores que estas haréis», no está haciendo una promesa hiperbólica imposible. En la interpretación espinosista está afirmando, literalmente, que sus seguidores pueden manifestar los mismos principios, no a través de poderes sobrenaturales especiales, sino a través de la misma comprensión profunda de las leyes naturales que él demostró. Este es el conocimiento y prohibido que Spinoza encontró codificado en los milagros. No eran trucos sobrenaturales para impresionar. Eran demostraciones de principios naturales profundos, traducidos en lenguaje narrativo, accesible para mentes precientíficas. Eran demostraciones del potencial humano que emerge cuando comprendemos nuestra unidad con la naturaleza, Dios. Ahora, traduzcamos este conocimiento oculto en aplicación práctica. ¿Cómo puedes usar la comprensión espinosista de los milagros para transformar tu propia vida? No se trata de aprender a realizar hazañas sobrenaturales, sino de comprender y aplicar los principios fundamentales que los milagros demuestran. Primero, considera el principio de transformación demostrado en el agua en vino. En términos espinosistas, esto representa la transformación de conocimiento inadecuado, agua, en comprensión adecuada, vino. En tu vida, esto significa identificar dónde estás operando a partir de opiniones heredadas, información de segunda mano o comprensión superficial, y transformarlas a través de la investigación directa y la experiencia personal. Segundo, considera el principio de abundancia demostrado en la multiplicación de los panes y peces. En términos espinosistas, esto representa el reconocimiento de que la naturaleza contiene abundancia intrínseca cuando comprendemos sus principios y cooperamos con ellos. En tu vida, esto significa superar la mentalidad de escasez y reconocer cómo la colaboración y el compartir crean resultados que trascienden cálculos meramente aditivos. Tercero, considera el principio de dominio interno demostrado en calmar la tempestad. En términos espinosistas, esto representa la transición de ser controlado por pasiones externas a controlar nuestras respuestas a través de la comprensión adecuada. En tu vida, esto significa desarrollar la capacidad de responder en vez de reaccionar, de mantener el equilibrio interior, incluso cuando te enfrentas al caos exterior. Cuarto, considera el principio de visión verdadera demostrado en la cura de los ciegos. En términos espinosistas, esto representa la progresión del conocimiento inadecuado hacia el conocimiento intuitivo. En tu vida, esto significa cultivar la capacidad de ver más allá de las apariencias, de comprender las causas fundamentales, de percibir la interconexión esencial de todas las cosas. Finalmente, considera el principio de eternidad demostrado en los milagros de resurrección. En términos espinosistas, esto representa la realización experiencial de nuestra participación en la eternidad de la naturaleza, Dios. En tu vida, esto significa trascender la identificación exclusiva con una existencia temporal limitada y reconocer tu conexión con lo que Spinoza llamaba subspecie aeternitatis. Bajo el aspecto de la eternidad, estos no son solo conceptos abstractos, son principios prácticos que, cuando se aplican, transforman radicalmente tu experiencia de la realidad. No son menos milagrosos en sus efectos que los milagros literales de los evangelios, solo que operan a través de la comprensión, en vez de la magia. La genialidad de Jesús, desde la perspectiva espinosista, fue traducir estos principios profundos en demostraciones narrativas accesibles para mentes prescientíficas. La genialidad de Spinoza fue decodificar estas narrativas y revelar los principios subyacentes en términos filosóficos precisos.
y ahora llegamos al punto de transformación crucial. El conocimiento que Spinoza encontró codificado en los milagros de Jesús no era meramente informativo, era transformador. No estaba destinado simplemente a ser comprendido intelectualmente, sino a ser incorporado y vivido, como él escribe en la proposición final de su Ética. La beatitud no es la recompensa de la virtud, sino la virtud misma. Y no la disfrutamos porque reprimimos nuestros deseos, sino que, al contrario, podemos reprimir nuestros deseos porque la disfrutamos. De la misma manera, el reino de los cielos que Jesús proclamaba no era una recompensa futura por un comportamiento correcto, sino una realidad presente, accesible a través de la comprensión adecuada. Esta es la verdad más impactante que Spinoza descubrió en los milagros. No eran promesas de un poder sobrenatural futuro, reservado para los dignos. Eran demostraciones del potencial natural presente dentro de cada ser humano, accesible, no a través de favores divinos especiales, sino a través de la comprensión adecuada. Esta realización transforma completamente nuestra relación con los textos sagrados. Dejan de ser registros de anomalías sobrenaturales irrepetibles o manuales de reglas para agradar a una divinidad externa. Se convierten en transmisiones codificadas de principios naturales profundos que, cuando se comprenden, nos liberan de la servidumbre a la ignorancia y a las pasiones externas. Quiero compartir ahora un principio fundamental que emerge del análisis espinosista de los milagros, que llamo principio de la manifestación natural. Este principio afirma que los fenómenos aparentemente sobrenaturales no son violaciones de las leyes naturales, sino manifestaciones de principios naturales más profundos, aún no comprendidos. Este principio estaba en el corazón de la filosofía de Spinoza y explica por qué fue tan revolucionario. Él no negaba la realidad de los fenómenos descritos en los evangelios. Él reinterpretaba su significado en un contexto más amplio y más profundo de la naturaleza. Imagina lo transformador que sería aplicar este principio, no solo a los milagros antiguos, sino a toda nuestra experiencia contemporánea. Eventos que parecen inexplicables no serían descartados como imposibles, ni aceptados como sobrenaturales, sino vistos como invitaciones a comprender principios naturales más profundos. Es exactamente esta actitud la que ha impulsado los mayores avances científicos. Y es la misma actitud que Spinoza sugiere que deberíamos traer a nuestra interpretación de los milagros de Jesús. No escepticismo destructivo, ni credulidad ingenua, sino una investigación constructiva, orientada por la comprensión de que la naturaleza es infinitamente más profunda y más rica de lo que nuestros modelos limitados sugieren. Permítanme destacar algo crucial. Esta interpretación espinosista no disminuye a Jesús, ni a su mensaje. Al contrario, lo eleva de un mero hacedor de milagros sobrenaturales a un profesor de principios naturales profundos, que manifestó esos principios en acción. No lo reduce a un simple humano, sino que reconoce que su verdadera grandeza está no en violar la naturaleza, sino en comprenderla y manifestarla en su expresión más elevada. Esta es la verdad que fue considerada tan peligrosa, que Spinoza tuvo que codificarla en lenguaje geométrico y publicarla anónimamente. Esta es la verdad que las instituciones religiosas lucharon por suprimir durante siglos. Esta es la verdad que ahora está disponible para ti. Los milagros de Jesús, vistos a través de la lente de Spinoza, no eran violaciones sobrenaturales de las leyes de la naturaleza, eran demostraciones del potencial natural que existe dentro de cada ser humano. No eran demostraciones de un poder divino inaccesible para nosotros, sino revelaciones del poder que podemos manifestar cuando comprendemos nuestra unidad con la naturaleza, Dios. El momento de transformación está ahora disponible para ti. Puedes continuar viendo los milagros como eventos sobrenaturales, aislados en el pasado,
O puedes empezar a reconocer los principios que demuestran que operan en tu propia vida. Puedes permanecer dependiente de autoridades institucionales para que interpreten el mensaje espiritual para ti, o puedes desarrollar tu propia comprensión directa de los principios subyacentes, como Spinoza escribió. No hay nada en lo que el hombre libre piense menos que en la muerte. Y su sabiduría es una meditación no sobre la muerte, sino sobre la vida. De la misma manera, el verdadero mensaje de los milagros no es esperar una intervención sobrenatural, sino manifestar ahora principios naturales más elevados en nuestra vida cotidiana. Si deseas profundizar tu comprensión de esta perspectiva transformadora, te invito a suscribirte al canal, compartir tus propias experiencias y unirte a nuestra comunidad de personas que buscan más allá de la superficie, que anhelan significados más profundos, que no se conforman con interpretaciones simplistas de los textos sagrados. Lo que Spinoza descubrió en los milagros de Jesús no era solo una interpretación alternativa, era nada menos que una revolución completa en nuestra comprensión de la espiritualidad. Una revolución que transforma la religión de un sistema de creencias sobrenaturales en un camino de comprensión natural. Una revolución que elimina la necesidad de intermediarios institucionales entre los humanos y lo divino. Una revolución que nos invita a manifestar aquí y ahora los mismos principios que Jesús demostró. Como él escribió en la conclusión de su Ética: si el camino que he mostrado para llegar a estas cosas parece muy arduo, aún así puede ser encontrado. Y ciertamente debe ser arduo, ya que es tan raramente encontrado. Pues si la salvación estuviera fácilmente disponible y pudiera encontrarse sin gran trabajo, ¿cómo podría ser descuidada por casi todos? Pero todas las cosas excelentes son tan difíciles como raras. El camino que Spinoza reveló a través de su interpretación de los milagros no es un camino fácil. Requiere que abandonemos la comodidad de interpretaciones familiares. Requiere que asumamos la responsabilidad por nuestra propia comprensión, en vez de delegarla a autoridades externas. Requiere que nos involucremos directamente con los principios naturales profundos que los milagros demuestran. Pero las recompensas de este camino son proporcionales a su dificultad. No la promesa de poderes sobrenaturales o recompensas póstumas, sino la realización presente de lo que Spinoza llamó beatitud, claridad mental, libertad interior y participación consciente en la eternidad de la naturaleza, Dios. Esta es la verdad impactante sobre los milagros de Jesús según Spinoza. No eran milagros en el sentido convencional, eran demostraciones de conocimiento, un conocimiento tan profundo, tan transformador, tan amenazador para las estructuras de poder establecidas, que tuvo que ser codificado en narrativas que parecían sobrenaturales para protegerlo. Y ahora este conocimiento está disponible para ustedes, no como una doctrina que debe ser aceptada, sino como un camino que debe ser explorado, no como un sustituto para su propia investigación, sino como una invitación para profundizarla, no como una respuesta final, sino como una puerta abierta a una comprensión siempre más profunda. El verdadero milagro no está en el pasado, está en la posibilidad presente de transformación a través de la comprensión. Está en su capacidad de manifestar los mismos principios que Jesús demostró. Está en su potencial para realizar lo que Spinoza llamó la verdadera libertad humana, no la ausencia de causas, sino la autodeterminación consciente a través de la comprensión adecuada. Este es el llamado final: ver más allá de las interpretaciones literales, hacia el significado profundo. Reconocer los milagros no como eventos sobrenaturales, sino como demostraciones de principios naturales. Comprender que el verdadero poder no está en escapar de la naturaleza, sino en manifestar su potencial más elevado. Como Jesús habría dicho, en lenguaje espinociano, la verdad
os hará libres. No una verdad sobrenatural que viola las leyes de la naturaleza, sino una verdad natural que revela su funcionamiento más profundo. No una verdad que requiere intermediarios institucionales para interpretar, sino una verdad que ustedes pueden experimentar directamente. No una verdad reservada para unos pocos especiales, sino una verdad disponible para todos los que tienen el valor de buscarla. Esta es la verdad que Spinoza descubrió en los milagros de Jesús. Esta es la verdad que las instituciones religiosas intentaron ocultar, y esta es la verdad que ahora está en sus manos. Si este conocimiento está resonando con ustedes, no dejen de suscribirse ahora mismo al canal y activar las notificaciones. Compartan en los comentarios sus propias experiencias con interpretaciones limitantes de los milagros de Jesús. Estamos construyendo una comunidad de personas que buscan la verdad más allá de las interpretaciones superficiales. Y su participación es fundamental en esta jornada. Recuerden, este conocimiento ha sido suprimido durante siglos, y solo compartiéndolo podemos garantizar que finalmente alcance a todos los que están listos para recibirlo.